Braja, Be'ezrat Hashem, vamos a poner esto bien, Be'ezrat Hashem, Eskil Ben Atzliach, Boker Tov para todos. Una breve palabra de Torah en este pequeño shiur, hoy día 29 de Sivan, esta noche Rosh Chodesh, Tammuz. Tenemos 2 días y también el día 25 de junio 2025. Todo Be'ezrat Hashem, siguiendo un poco con lo que ocurrió con los espías, esto no queda zanjado y terminado todo lo que ocurrió allí. A lo que me refiero, que no queda zanjado de aprender de todo eso. Bien, aprender de todo eso, nos falta mucho, mucho tiempo de sentarnos en una silla y escuchar o estudiar la de cosas que aprendemos de esta parashá pasada. Y una de ellas es algo muy, 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 muy común que nos ocurre, yo creo que a todos, no hablo por nadie, hablo por mí, pero algo muy, 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 muy cotidiano, que nos pasa que no le damos mucha importancia, y es el lashon hara. Y puede ser muchas veces muy repetitivo, pero es algo tan cotidiano, tan diario y tan grave, que por mucho que estudiemos, por mucho que hablemos, es necesario diariamente hablar de ese tema. Cuando digo diariamente es hablarnos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo. Cuidarse de cerrar la boca, de no hablar. Y uno dice, ¿y para qué me Dios dio la boca? Dios me dio la boca para hablar. ¿Y qué quieres? ¿Que no diga las verdades? Hay mucha gente que se jacta de ser muy amití. Muy amití y decir muy verdadero o verdadera. Yo no miento. Yo con la verdad por delante. ¿Por qué voy a callar lo que es verdad? Nos convertimos en jueces, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque convertirnos en jueces también nos convierte en un blanco muy fácil. ¿A qué me refiero? Hashem dice, mira, tú te quieres convertir en juez de los demás y juzgar a los demás. La fe, bonito, interesante, pero ya que tú ahora te conviertes en juez de los demás y tú pides que se haga justicia con las injusticias que hacen los demás, yo voy a empezar contigo, dice Hashem, voy a empezar contigo a juzgarte a ti, a ver tus injusticias y por tanto voy a empezar a castigarte a ti. Ay, 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 ay. Alguien puede llegar a levantar la mano y decir que me juzgue, yo no tengo nada de qué temer. Todos tenemos que agachar la cabeza ante eso y si no es por la misericordia divina, ¿dónde estaríamos? Por tanto, es mucho más conveniente y aconsejable cerrar la boca y no ser tan verdadero o jactarnos de que somos muy, muy amitiyim, somos muy verdaderos, muy legales. Verdad que no se puede estar mintiendo, pero también una persona tiene que hacer shikul. Shikul quiere decir poner en una balanza, ¿se puede o no se puede? ¿Es el momento o no es el momento? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál no va a ser el resultado? Hay muchas cosas que previamente una persona debe de poner encima de la balanza para dar ese paso. Es lo mismo que una persona cuando se asimila. Antes de dar ese paso hay muchas cosas que tiene que poner en la balanza. Nunca debe de dar ese paso. Pero si ya está metido en eso, vamos a llamarle en ese problema, en ese lío, tiene que poner en la balanza la de cosas negativas que le van a venir de eso. Porque nosotros solemos decir en el mundo normal, actual, vamos a llamarle, el amor no tiene edad, el amor llama a la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se suele vender. Y todo el mundo compra, por desgracia, o por suerte o por desgracia, depende de la situación, pero se compra. Pero antes de comprar
todo eso, hay que comparar qué dice Hashem y Torah, qué dice la Torah por la cual Bnei Israel hasta día de hoy, Ka'ar Kadosh, es que permanecemos, Kayamim, existiendo, es que existimos como pueblo. ¿Gracias a qué? A la Torah. Gracias a nuestra Masoret, nuestra tradición. Gracias a qué? A que no nos asimilamos, es que existimos. Porque era muy fácil que Bnei Israel, cuando empezaron los padecimientos ya en Egipto, era muy fácil de que se hubieran asimilado y así hubieran dejado de sufrir. Y las mujeres judías, cuando los hombres estaban ahí trabajando duramente, lo más fácil hubiera sido que se hubieran asimilado con los egipcios y se acabó. Pero no hicieron eso. Ellas se engalanaban para poder estar con sus esposos después que ellos venían todo sudado, todo trabajado, con llagas en las manos. ¿Para qué? Para procrear el Am Israel, para que la shalshelet, para que la cadena de Am Israel no se perdiera. Y el zehut de ella fue una de las cosas por la cual la Kadosh Baruj Hu sacó al pueblo de Israel, por el zehut de las mujeres. Tzadikot. Por tanto, no tan a la ligera dar pasos, sino hay que pararse a pensar un poco las consecuencias que traen. Y el Lashon Hara, como empezamos hablando el Lashon Hara es una de las cosas más graves, como vamos a ver ahora, que la persona puede tener en una de sus cualidades. El Lashon Hara es de las peores, dentro de las malas cualidades, claro está. Y lo vamos a ver ahora mismo con algo que la Torá habla, ni más ni menos, como dijimos en un shiur anterior, de Miriam al-Nebiá. Los protagonistas de la parashá, que fueron los espías, hablaron la Shonara. Y ya vimos lo que les pasó a todos ellos. Pero hay algo que la Torá nos advierte, que tiene una pregunta muy, muy interesante. Una no tiene dos preguntas muy interesantes. Miren, le voy a leer lo que dice la parashá sobre Miriam al-Nebiá en Devarim. Pero habla de Miriam al-Nebiá, que justo hemos hablado de esta parashá anterior, que estas personas, estos espías, no tomaron como ejemplo a Miriam lo que le pasó justo en la parashá de Beha'alotejá, que ella habló la Shonara de Moshe Rabbeinu y fue golpeada con la lepra, castigada por Hashem. Escuchen lo que dice la Torá. Zachor et asher asa Adonai le Miriam baderech betzetechem mi Mitzrayim. Esto viene en Devarim. Acuérdate, a cada uno y uno de nosotros nos dice Hashem. Lo que le hizo Hashem a Miriam al-Nebiá, baderech. Esta palabra tiene una pregunta muy importante. Baderech en el camino. Betzetechem mi Mitzrayim. Cuando salisteis de Egipto. Interesante, pasó como interesante, pero como os dije, hay dos preguntas aquí maravillosas que hace bien el Hajam aquí, el Shlomo Levinstein, Shlita. Y la primera de ellas es, ¿qué importa dónde castiga Hashem a Miriam Nebiá? ¿Por qué la Torah tiene que recalcarnos? Acuérdate de lo que Hashem le hizo a Miriam en el camino. ¿Qué importa si fue en el camino, si fue en Jerusalén, si fue en el desierto, si fue en Netivot, si fue donde fuera? ¿Qué más da donde sea? Se hubiera ahorrado esa palabra en la Torah y hubiera dicho, Zahoret asher asa Hashem le Miriam. Acuérdate lo que hizo a Kadosh Baruj Hu a Miriam cuando salieron de Egipto. ¿Qué le hizo? La castigó con la lepra. Y ya que nos ponemos aquí, hay otra pregunta interesante. Si la Torá quiere traernos como ejemplo a alguien grande que fue golpeada, castigada por haber hablado la Shonara, ¿por qué no nos trajo el ejemplo de Moshe Rabbeinu, que también fue golpeado con lepra por haber hablado él la Shonara? Así es en Jajamim, la Torá explícitamente no lo pone, pero así Jajamim deducen cuando, mucho antes que Miriam.
Cuando Akadosh Baruj Hu cita a Moshe Rabbeinu por primera vez para nombrarlo que él era el salvador del pueblo de Israel y le dio la orden de ir a Mitzrayim, a Egipto, a sacar a Bnei Israel de Egipto, Moshe Rabbeinu le dice estas palabras, escúchenlas. Lo yaminu li velo yishmeu bekoli, perdona Dios, yo voy a ir a donde, a Egipto, no me van a creer ni me van a escuchar los hijos de Israel. Ki yomeru lo nir'a eleja Hashem, porque van a decirme, déjate de cuento, a ti no te ha parecido Dios. De ahí deducen Jajamim que Moshe habló la Shonará de Bnei Israel. ¿Y cuál fue el castigo a Moshe? Todos vemos, todos sabemos qué le dijo a Hashem cuando estaba en la montaña por primera vez en esa zarza ardiente. ¿Qué tienes en tu mano? Arrójalo. ¿Y qué era? El matero, que era la vara. La arrojó y se convirtió en serpiente. El serpiente, dicen Jajamim, que era para indicarle a Moshe Rabbeinu, por cuanto que la serpiente es el símbolo del Lashon Hará, era para decirle, tú has hecho la Lashon Hará. Esa por un lado. Pero por otro lado, vemos que le dice a Shemit Baraj que metiera la mano debajo de sus axilas. Y cuando la saca, le dijo que la sacara y la sacan, estaban todas leprosas. La volvió a meter de vuelta. Y no se salió otra vez natural. Jajamim dicen que fue por haber hablado la Shonará de Bnei Israel, tal como leí el pasuk. Vemos que ya Moshe recibió un castigo similar. La pregunta segunda es, ¿por qué entonces no nos trajo como ejemplo a Moshe Rabbeinu, que ocurrió antes y también era de los más importantes de Am Israel, para tomar nosotros buena nota? Y nos trajo a Miriam al-Nebiá. Interesante pregunta. Pero no son menos las respuestas. Escuchen bien, por favor, porque tenemos que aprender de ahí para el día a día de cada uno de nosotros. Y esto no se soluciona escuchando un shiur, ustedes, y diciendo un shiur yo y escuchándomelo a mí mismo. No se interioriza solamente con eso. Es verdad que es bueno, pero esto es una constante diaria, un recordatorio diario, un estudio diario de Musar sobre la Lashon Hará. Si nos contentamos solamente con un shiur como este o cualquier otro que escuchemos y creemos que ya tenemos suficiente, estamos con eso capacitados para hacer un cambio en nuestra vida cotidiana, nos equivocamos bemeahuz, 100%. Eso no es suficiente. ¿Es bueno? Seguro que sí. ¿Es un comienzo? Seguro que sí. Digamos que de entrada en ese mismo día nos va a hacer una mella, probablemente, pero no nos va a durar. Estará en el grabado en el corazón. Y alguna que otra vez que nos encontremos en una situación y nos acordemos de ese shiur, puede que se convierta en un vallado. Pero eso no es suficiente porque la boca nuestra se abre diariamente. No olvidemos que estamos muchas horas con la boca hablando y hablando y hablando. Y no es una vez al mes, es una vez 24 horas casi. No son 24 horas porque dormimos y no hay más remedio. Pero si no, podrían ser. Pero muchas sí son. Bien, aquí tienen la respuesta a lo que preguntamos. Y la primera pregunta, si se acuerdan, fue, bien, ¿por qué tuvo que recalcarnos la Torá con respecto a Miriam, Baderech, en el camino? ¿Qué más da donde lo hizo? Hay una pequeña historia que le ocurrió al Hafetz Haim, Bi Israel Meir Cohen, de Tzadik Libraja, el autor del Mishnah Berurah y de otros libros más, claro está, esto más conocido. Iba una vez en el tren y vio a una mamá con su hija que estaba sentada un poquito más allá. De pronto la mamá se levanta y cierra la ventana del tren. Se vuelve a sentar y se levanta la hija y abre la ventana del tren. Le dice la madre, ¿por qué abres la ventana si tengo frío?
le dijo la hija, porque yo tengo calor. Fue una hutzpanit, claro está, descarada, con su mamá. La mamá se levantó de vuelta y cerró otra vez la ventana porque tenía frío. ¿Qué hizo la hija? Volvió a levantarse y a abrir la ventana. La madre, toda furiosa, le dice a la hija, espérate a que lleguemos a casa para darte tu merecido. El Hafez Haim estaba viendo todo eso. Y como dijimos ayer, precisamente en el shiur, sobre lo que ocurrió con Rav Steinman, si se acuerdan los que escucharon el shiur de ayer, cualquier persona que hubiéramos visto esa escena, nos hubiéramos reído o nos hubiéramos echado las manos a la cabeza y hubiéramos dicho qué poca vergüenza tiene esa hija, qué desconsiderada es con la madre. Y más de eso creo que no hubiéramos dicho más nada. Ahí hubiera quedado el episodio y hubiéramos seguido nuestra vida. Pero el Hafez Haim no fue así. El Hafez Haim dijo, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué quiere Hashem enseñarme con haberme hecho ver una situación tan delicada? Y entonces se acordó del pasuk que dice la Torá, el que hemos mencionado al principio. Escuchen bien. Ahí entendió él una cosa muy importante. Sacó una conclusión y un estudio que el mundo en general, cuando ocurren situaciones no agradables en mitad del camino, solemos decir, lo solucionaremos o te castigaré cuando llegue a casa. Ahora no es el lugar ni el momento para castigarte. Cuando lleguemos a casa, quiere decir que en general las personas en los caminos no solucionan ese tipo de problema, no castigan a sus hijos o a quien sea, sino que esperan hasta llegar a puerto, a casa, exceptuando si es algo muy, 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 muy urgente que necesita una respuesta inmediata. Pero si no, en regla general, se espera a que llegue a casa. Ahí entendió la gravedad del Lashon Hara que tuvo por bandera el Hafez Haim y entendió la gravedad que tiene el Lashon Hara. Y entendió lo que dice el pasuk que viene a enseñarnos. Viene a decirnos el pasuk que es tan grave cuando una persona habla malamente de otra, cuando habla lashon hara de otra persona, que incluso en el camino es castigado. No espera a Hashem hasta que llegue a casa, hasta que llegue a la ciudad o hasta que llegue a cualquier lugar. En el camino que normalmente no se castiga, el lashon hara es tan grave que incluso en el camino se castiga. Por eso nos trajo el ejemplo, nos dijo, mejor dicho, no nos trajo el ejemplo, nos dijo, Baderech, en el camino, recuerden lo que le hizo Shevit Baraja aquí a Miriam, en el camino, para decirnos, ten mucho, mucho, mucho cuidado con lo que hablas, porque no pasa por alto. Y la segunda respuesta a la segunda pregunta es, ¿por qué no se cogió como ejemplo a Moshe Rabenu? Probablemente la respuesta así la trae el Jajam, voy a decir el nombre del Jajam, creo ya. Rabbi Naftali Rand, ese era el nombre del Jajam que dio esta respuesta. Y dijo que en el tiempo de Moshe Rabenu, en Mitzrayim, en Egipto, era un tiempo en el cual Ayash Sholet gobernaba en el mundo Midat Adin. Midat Adin quiere decir la cualidad de justicia. Era un mundo en el cual Hashem estaba con Mitzrayim, lo que le estaba haciendo a Bnei Israel, la maldad, todo lo que estaban haciendo en contra de Am Israel, era momentos de rabia y de enojo, y por tanto sobre cualquier cosa, lo más mínimo que se hacía, se castigaba, porque imperaba en el mundo en aquel momento
la cualidad de la justicia. Ojo por ojo. La haces, te pago. No espero. No hay misericordia. Pero en el tiempo de Miriam Nebiá, era tiempo de Rahamim, era tiempo de Nisim Beniflaot, era tiempo de Geulah, de redención, era el tiempo de ver la mano de Hashem en cada cosa y en cada momento, era el tiempo de milagros, de maravillas, el cual Bene Israel era beneficiado, y era tiempo de misericordia de Rahamim. Por tanto, es mucho más notorio en un tiempo que incluso que sea de Rahamim, Kadosh Baruj Hu viene y nos dice, con respecto a la Lashon Hara, no hay Rahamim. No influye la misericordia, no influye para nada, de nada, de nada, si es que haces la Lashon Hara. También en tiempos como eso, Kadosh Baruj Hu emplea el castigo, usa el castigo a las personas que lo cometen, e incluso a personas como Miriam Nebiá. Y nos trajo el ejemplo de Miriam Nebiá porque solemos decir o escudarnos en que también hago muchas mitzvot. También soy una persona que, ¿verdad? Hablo a la Shona Beseder, está bien, está bien. Pero por otro lado hago mucho Hesed, por otro lado voy a Tfilá, por otro lado enseño Torah, por otro lado hago Zikuy Arabim, hago que otros aprendan Torah. Y me puede llegar a convencer de que tampoco es tan grave un poco de la Shona, soy humano. ¿Y qué quiere? Tenía que decir la verdad. Me han preguntado qué hago. ¿Miento? La Torah dice que no se puede mentir. Viene la Torah y nos trae como ejemplo, ni más ni menos que a Miriam Nebiá, a la persona por el cual Bnei Israel tuvo agua 40 años. Una profetisa de la talla, como dijimos ayer, de Miriam Nebiá, para decirnos, no te valen excusas. No hay el decir, bueno, Hashem me va a poner en la balanza y voy a ganar porque tengo más pro que contras. He hablado 5 minutos, he hablado media hora, he hablado un día, pero he estado haciendo mitzvot sin parar y he salvado a este y he hecho esto y he hecho lo otro. Nada, de nada, de nada, Kahal Kadosh. Y eso lo comparan a algo muy interesante, muy, muy bonito, muy interesante. La influencia que tiene la Lashon Hara para mal, con una persona que se subió al tejado de un Bet Knesset, un poquito alto, y empezó a tirar piedras a las personas. Estaba a unos 50 metros de altura, vamos a ponerle 100 metros de altura. Empezó a tirar piedras. Claro está que todo el mundo que pasaba por ahí se tuvo que alejar. Pero también claro está que eso afectaba a los que estaban nada más que alrededor de ese Betacneset. Los que estaban un poquito más alejados no les afectaba en nada ni los dañaba. Figurémonos esto en un lugar mucho más alto y que debajo hay centros comerciales, hay parada de autobuses, donde mucha gente suele andar por allí, suele pasar por allí. Si una persona se subiera ahí arriba y empezara a tirar piedras, bloques grandes de piedra, haría un desastre. Un desastre, ¿por qué? Porque hay mucha más gente a la cual le llegarían esos bloques de piedra. Dicen Jajamim, escuchen bien, el Lashon Hara es mucho más, llega mucho más lejos que ese edificio en el cual debajo tiene a esa estación de metro, estación de autobuses, centros comerciales. El Lashon Hara es algo que llega al mundo entero. Hoy en día, más que nunca, con los instrumentos que hay. Emails, WhatsApps, llamadas en directo. Eso llega al instante y es como si tirara a una persona que habla la Shonará piedras a todo el mundo. Diferencia también, hay que diferenciar algo para concluir con algo positivo. No podemos estar hablando nada más que de cosas que son reales, que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y es verdad que hay que advertir de eso. Y cuando
yo lo leo, también me asusto un poco y roed, kol kuli, y me estremezco todo. ¿Por qué? Porque yo también peco en eso. Y tengo miedo. Y tengo que coger lecas enseñanza de eso. No voy a cerrar los ojos ante una realidad. Pero también hay una cosa muy positiva en lo que acabamos de decir al final. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos bastante bien y bastante fuerte. Al igual que existe el hacer daño difundiendo la Shonara, porque llega a todas partes del mundo, ese mismo instrumento que llega a todas partes del mundo podemos utilizarlo para bien, haciendo todo lo contrario, haciendo Hesed a nivel mundial, haciendo Kiruv a nivel mundial, utilizar ese aparato que difunde todo el mundo, pero para bien. Esos son zehuyot que se le suman a la persona que se dedica a hacer y a difundir todo eso a nivel general y a nivel mundial. Ahí sí tenemos que utilizarlo, tenemos que aprovecharlo para nosotros. ¿Por qué? Porque eso no solamente que nos aprovechamos para nosotros mismos aprender, sino también ayudamos a otros a que aprendan, a que hagan, y todos esos méritos de ellos pasan a ser parte de nuestra vida, parte de nosotros, y entra dentro de nuestra cuenta particular. Que Hashem Itbaraj los bendiga, que tengan muchas verajas siempre. Hashem Itbaraj manda la Yeshua, que devuelva los hatufim a sus casas y que veamos Biat Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu.